Hola a todos, un saludo. Vamos a continuar con la clase de Pesaj 1, Shur sobre Pesaj 1. Ya vimos, en la primera sección que estuvimos hablando de ella, estuvimos viendo sobre la esclavitud de en Egipto, sobre los antecedentes históricos, sobre la verificación de la esclavitud en Egipto, qué era la esclavitud física y espiritual, eh, los motivos de la esclavitud en Egipto, cuáles fueron los motivos que provocaron esa esclavitud. Vamos a continuar en este momento con la sección número 2 de la primera clase de Pesaj 1, los milagros de Pesaj y sus enseñanzas. Eh, incluso bajo los más degradantes o bajo esos degradantes 210 años de esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto, mantuvieron su identidad y sus valores morales básicos, ¿sí? En ese horno de refinamiento que se convirtió Egipto para el pueblo de Israel, como decíamos, que nos decía Rashi, que era un crisol de hierro, que el crisol de hierro, que Egipto se convirtió en un crisol de hierro, y un crisol de hierro es un recipiente, donde se funde y se le quitan las impurezas al oro para que quede oro puro, ¿sí? En ese horno, en ese crisol de hierro, como dice Rashi, en ese horno de refinamiento que fue Egipto para el pueblo de Israel, esa pequeña familia que salió, esas 70 almas, 71 almas, junto con nuestro patriarca Jacob, que fueron de Canaán a Egipto ante el llamado de Joseph, ¿sí? Creció esa familia, ¿sí? Creció y se convirtió en un pueblo numeroso, tal como nos lo dice eh, Shemot capítulo 1:7. Y ese pueblo, en ese crisol de purificación que se convirtió, en que se convirtió Egipto, eh, de ahí salieron pulidos y listos para convertirse en los abanderados de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, y en los receptores de su Torah, ¿sí? Pesaj, Pesaj se trata de la celebración de estos eventos. El primer día de Pesaj, que es el día 15 de Nisan, corresponde al día en el cual el pueblo sale de Egipto hacia el desierto del Sinaí. El último día de Pesaj, que es el 21 de Nisan, corresponde al día en el cual el pueblo de Israel cruza a través del Yam Suf, del mar de los Juncales, conocido también como el Mar Rojo. En Vayikra, capítulo 23, verso del 6 al 8, nos dice: en el primero y en el último día de Pesaj está prohibido realizar melajá, que es melajá, trabajo, labor, ¿sí? Santificamos el día con plegarias y con el kiddush, y disfrutamos de la festividad comiendo comidas especiales, ¿sí? Bueno, esto no viene en la Torah, lo de santificamos el día, pero Vayikra 23, 6 al 8 nos dice que en el primero y en el último día de Pesaj está prohibido realizar melajá, trabajos o labores. ¿Y cómo se santifica este día? Con plegarias, y se realiza el kiddush y disfrutamos de esta moad, esta festividad, esta convocación, comiendo una comida especial. Nos dice: y el día 15 de este mes, Nisan, es la santa convocación, o es el festival de los matzot para Elohim. Durante 7 días debes de comer matzot, panes sin levadura. El primer día será una convocación sagrada, no trabajarás, y debes llevar una ofrenda de sacrificio para Elohim durante los 7 días. El día séptimo será una santa convocación, no trabajarás. Nos dice Rabí Mordejai Becher, ¿sí? Nos dice: los días intermedios entre el primero y el último día de Pesaj también forman parte de la festividad. Eso no se olvidan, ¿sí? Pero estos días cuentan con menos restricciones que el primero y el séptimo día. Estos días intermedios entre el primero y el último día de Pesaj están o son conocidos como Hal HaMoed, ¿sí?
los días de semana de la festividad. Y son un tiempo para el estudio de la Torá, para relajarnos con la familia, para visitar amigos y muchos, todos aquellos que puedan, pues disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero vacaciones impregnadas con el espíritu de Pesach, nos dice Rabbi Mordejai Becher. Vamos a ver la parte A de esta segunda sección, los milagros de Pesach y sus enseñanzas. Parte A, los milagros del Éxodo. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto estuvo precedida, ¿por qué? Por 10 plagas. ¿Sí? El objetivo de estas plagas no fue simplemente quebrar, doblar la voluntad cruel e inmoral del imperio egipcio representado por Paró, por el faraón. Si el Eterno así lo hubiera deseado, él podría haber destruido Egipto completo con una sola plaga, ¿sí? Devastadora. Pudo haber liberado al pueblo de Israel, tal vez sin plagas. ¿Sí? Pero su objetivo, el objetivo de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito era demostrarle metódicamente a los egipcios y sobre todo a Paró, al faraón y claro, demostrarle también al pueblo de Israel que él es el amo todopoderoso del universo. ¿Sí? El Maharal, en Geburot Hashem, capítulo 57, página 254, dice: las plagas fueron en orden ascendente de severidad. Pero si el faraón hubiera aceptado liberar a los israelitas, las plagas hubieran cesado, se hubieran detenido. Cada plaga se iba incrementando en severidad, ¿sí? De manera tal que una plaga difícil no era seguida por una plaga un poco más suave. Por lo tanto, las plagas fueron ascendiendo en severidad desde la más suave hasta la más grave. ¿Sí? Shemot 7, capítulo 7, verso 17 nos dice: el primer grupo de las 3 plagas demostró la existencia del Eterno. ¿Sí? Malvin nos dice de Shemot 7:17 que el primer grupo de las 3 plagas demostró la existencia del Eterno en respuesta a la negación, ¿sí?, de Dios por parte de Faraón. Nos dice: Hashem le dijo a Moshe que le dijera a Faraón: así dice Dios, así dice Elohim, con esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que golpearé con la vara que tengo en mis manos las aguas del río y ellas se convertirán en sangre. ¿Qué nos comenta Malvin acerca de esto? Dice: el primer grupo de 3 plagas, que eran la sangre, las ranas y los piojos, fue para demostrarle y para demostrar la realidad y la existencia de Dios al faraón, ¿sí? Lo que alude el versículo al decir: sabrás que yo soy el Eterno, ¿sí? Esto se debió al hecho de que Faraón negó la existencia de Dios al decirle, al contestarle a Moshe en Shemot 5:2, al decirle: ¿quién es Dios para que yo deba escuchar su voz? Ahí está negando la existencia de Dios, está negando la autoridad del Eterno, ¿sí? Malvin nos dice: el segundo grupo de plagas demostró la providencia de Dios y el control sobre todos los detalles del mundo, en respuesta al argumento de Faraón de que incluso en el caso de que Dios existiera, porque todavía lo dudaba Faraón, él no tenía ninguna autoridad sobre el mundo. O sea, que Dios no tenía autoridad sobre el mundo, decía Faraón. Y ese día separaré la tierra de Goshen, donde está mi pueblo, para que no lleguen ahí mezclas de animales salvajes, para que sepas que yo soy Adonai en medio de la tierra. ¿Sí? Nos dice Malvin: el segundo grupo de 3 plagas, que eran animales salvajes, peste y úlcera, demostró la providencia de Dios. El faraón no creía que el Elohim supremo supervisaba de manera individual a cada persona y cada evento en medio de la tierra. A esta demostración de la providencia de Dios alude el versículo: para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. ¿Sí? Todos debemos
entender también ese versículo, que Dios tiene el control de todo en este mundo, que Él es el eterno en medio de esta tierra. Y al decir en medio de esta tierra quiere decir en medio de todos nosotros. ¿Ok? Malvin nos dice, el tercer grupo de plagas demostró que el poder de Dios es absoluto y no tiene paralelo. Esto fue en respuesta al argumento de Faraón de que incluso en el caso de que Dios tuviera poderes, decía Faraón, bueno, voy a creer que tu Dios tiene poderes. Había otros dioses con poderes similares, pensaba el Faraón. ¿Qué dijo a Hashem? Yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón y contra tus siervos y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en la tierra. Malvin nos dice, se le ordenó a Moshe decirle a Faraón que el objetivo del tercer grupo de plagas, lo que era el granizo, las langostas y la oscuridad, era para demostrar que Dios tiene poder y habilidad absoluto y sin paralelos. Y a pesar de que la existencia y la providencia de Dios ya había quedado demostrada con los otros dos grupos de plagas, el faraón seguía pensando que existían otros dioses y que esos dioses tenían poderes, ¿sí? Y que en ocasiones estos dioses, ¿sí?, con poderes podían superar a Hashem. A este punto alude el versículo, para que sepas que no hay nadie como yo en la tierra, ¿sí? Y vemos, se nos da una tabla donde se proveen más detalles sobre cada una de las plagas y donde muestra las razones profundas por las cuales ocurrieron en este orden las plagas. ¿Sí? Por ejemplo, el primer grupo de plagas, sangre, ranas y piojos, el atributo de Dios de las primeras 9 plagas. El primer grupo de 3 demuestra la existencia de Dios en respuesta a la negación de Dios por parte de Faraón. ¿Sí? El primer grupo de plagas viene de abajo, del agua y de la tierra. Y siendo plagas menores, estas fueron realizadas por Ajarón. ¿Sí? Y esto demuestra el poder de Dios sobre el agua, sobre las criaturas acuáticas y sobre el polvo de la tierra. ¿Sí? Estas plagas, las primeras 2 plagas, las plagas del agua y las criaturas acuáticas, lo que eran las ranas, fueron con advertencia. La tercera plaga, el polvo de la tierra, ¿sí?, que se convirtieron en piojos, todo esto, fue sin advertencias. Y estas 3 plagas sobre las cuales el faraón no fue advertido, provocaron dolor e inconvenientes, pero no constituían una amenaza contra la vida del pueblo, así como nos dice Rambam, Ramban, no Rambam, Rambam es Maimónides, como nos lo dice Ramban, Nachmanides. ¿Sí? El segundo grupo de plagas, que eran los animales salvajes, la peste y las úlceras, demuestra la providencia de Dios y el control que Él tiene sobre todos los detalles del mundo. ¿Sí? Y esto fue en respuesta al argumento de Faraón respecto a que incluso en caso de que el Eterno existiera, Él no tenía autoridad sobre el mundo. ¿Sí? ¿Cuál fue la ubicación física de estas plagas? El segundo grupo de plagas vino de arriba, ¿sí?, de la tierra y del aire. Y por ser plagas de una forma superior, fueron realizadas por Moshe. ¿Sí? Las primeras plagas fueron por Ajarón y la segunda grupo de plagas fueron por Moshe. ¿Cuál es el poder que demostró el Eterno con esto? Demostró tener el absoluto poder sobre todos los animales terrestres, demostró tener el poder sobre la vida de todos los animales terrestres y demostró tener el poder sobre los seres humanos. De este segundo grupo de plagas, las 2 primeras plagas, animales salvajes y la peste, fueron con advertencia. La tercera, las úlceras, fueron sin advertencia. En el tercer grupo de plagas, que fueron el granizo, las langostas y la oscuridad, ¿sí?, el Eterno, este tercer grupo de plagas demuestra el poder del Eterno, el poder de Dios, nos demuestra que su poder es absoluto
y sin paralelos. Y esto fue en respuesta al argumento de Faraón, diciendo que incluso si Dios tenía poderes, había otros dioses con los mismos poderes que él. ¿Sí? Y siendo estas plagas, digámoslo, de la naturaleza, ¿sí? La, siendo de la naturaleza, de las plagas de una forma más elevada, estas fueron hechas, provocadas por el mismísimo Hashem, ¿sí? Esto fue el día y la noche, ¿sí? Aquí nos demuestra el Eterno, ¿sí? Nos demuestra el poder de Dios sobre el día y la noche, y fue sin advertencia. La última plaga, la 10ª plaga, la muerte del primogénito, ¿sí? Representa el control directo y el control total de Dios sobre la vida y sobre la muerte, ¿sí? Ahí demostró el Eterno que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y aún así, esta plaga fue con advertencia, ¿sí? En Shemot 8:17, a un comentario de Shemot 8:17, Rabí Yosef Salant nos dice: la plaga de los animales salvajes es llamada Arob, mezcla, porque el milagro era que coexistieran en una misma mezcla animales de diferentes especies, tanto de climas muy fríos como de climas muy cálidos. Y aún más, dice Rabí Yosef Salant que había un clima individualizado acompañando a cada animal para que este animal pudiera sobrevivir en ese lugar, en Egipto, ¿sí? O sea, cada animal tenía su microclima alrededor de él que lo protegía de morir en Egipto, ¿sí? Si no permites que me salga mi pueblo, enviaré contra ti Arob, mezcla de animales salvajes, ¿sí? Las casas de Egipto se llenarán de mezcla, incluso en la tierra sobre la cual están. Ber Yosef pregunta: ¿por qué la plaga de los animales salvajes es llamada mezcla, Arob, en referencia a la mezcla de animales que vinieron en esta plaga? Dice: especialmente porque la palabra mezcla no se refiere a la esencia de la plaga, tal como lo hacen los nombres de las otras plagas, que son sangre, rana y piojos, ¿sí? Dice, pregunta número 2. Además, él pregunta: ¿cuál es el significado de la frase incluso en la tierra sobre la cual están? Aquí hay dos respuestas para esta eh, perdón, vamos a dar la respuesta a la pregunta número 1, que pregunta Ber Yosef, que dice: ¿por qué la plaga de los animales salvajes es llamada mezcla? En referencia a la mezcla de animales que vinieron a esta plaga, ¿sí? La respuesta a esa pregunta es: esta plaga consistió en diferentes especies de animales, dice Ber Yosef, ¿sí? De todas partes del mundo. El Eterno los llevó allí. Algunos de esos animales solo podían sobrevivir y vivir en climas muy fríos, ¿sí? O en climas tropicales, vamos a decirlo así. Sin embargo, otros, como las serpientes, lo que les digo, pueden vivir en algunos serpientes en climas tropicales. Y sin embargo, durante esta plaga, todas este tipo de especies que llegaron a Egipto pudieron coexistir en este ambiente. Y esto demuestra de manera concluyente que se trata de un milagro y no de un fenómeno natural, ¿sí? Como podría suceder a veces, ¿no? Cuando hay migración de animales de diferentes especies, pero que se migran y que se mueven todos juntos en un clima específico, ¿sí? Para aludir a esta milagrosa coexistencia de diferentes especies, la plaga fue llamada mezcla, Arob, ¿sí? Y la respuesta a la pregunta número 2 de cuál es el significado de la frase incluso en la tierra sobre la cual están, Ber Yosef dice: cuando Dios provocó la aparición de las diferentes especies de animales, hizo que cada animal fuera acompañado por el clima específico y por las condiciones de terreno que le eran adecuadas a cada especie de animal. Y por ello el versículo nos dice: llegó una gran mezcla de animales salvajes, y la tierra fue destruida por esta mezcla. Shemot 8:20.
Esto se refiere al repentino cambio de climas y temperaturas que acompañaban a cada animal, de frío a calor, de calor a frío, de frío a templado, de templado a calor extremo, ¿sí? Y esto provocó la destrucción, entre comillas, de la tierra, puesto que esos cambios drásticos en las condiciones climáticas de un extremo a otro, pues provocó que se propagaran las enfermedades y daños, y dañó físicamente el suelo y la tierra de Egipto. Ahora, los hijos primogénitos nacidos de relaciones adúlteras y de relaciones secretas, tal como lo describe el Talmud. Yo soy el que discernió en Egipto entre la gota de semen que concibió un primogénito y aquella que no concibió a un primogénito. Y esto nos lo dice el tratado de Baba Metzia 61b. ¿Sí? Además de la milagrosa muestra de las plagas, hubo otro milagro que ocurrió precisamente antes de partir de Egipto. Dios instruyó a cada familia israelita a que tomara un cordero, al cual los egipcios consideraban como su Dios, y que lo sacrificaran durante la noche de la plaga de los primogénitos, antes de la plaga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que con la sangre de este cordero fueran marcados los postes y los dinteles de la puerta de las casas donde vivían cada israelita, cada hebreo. El Midrash relata que Moshe respondió con una gran preocupación al Eterno y le dijo: Amo del universo, ¿cómo podemos hacer algo así? ¿Acaso tú no sabes que el Cordero es el Dios de los egipcios? ¿Sí? Según el tratado de Shemot Rabbah 16.3. Y este milagroso evento es el motivo por el cual el Shabbat anterior a Pesach es llamado Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, que fue este Shabbat que acabamos de pasar. Fue Shabbat Hagadol, ¿sí? El gran Shabbat, el que está antes de Pesach. Vamos a ver, Ora Haim 430 nos dice: el milagro de la primera ofrenda de Pesach, Dios ordena a los israelitas matar al ídolo de sus opresores delante de sus ojos. La razón por la cual es llamado Shabbat Hagadol es debido al gran milagro que tuvo lugar ese día. Los israelitas tomaron en Egipto el sacrificio de Pesach el día 10 de Nisan, tal como dice el verso: el 10º día de este mes tomarán para ustedes un cordero para cada familia, un cordero para cada hogar. Shemot 12.3. Cuando los israelitas salieron de Egipto, nos dice Ora Haim, era un jueves, por decirlo así, era un jueves, ¿no? Poniéndole el nombre de los días seculares, tal como lo dice el Seder Olam en el capítulo 5, de manera que el 10º día del mes fue en Shabbat. Cada persona tomó un cordero para la ofrenda de Pesach y lo ató a la pata de su cama, nos dice. Los egipcios les preguntaron qué era lo que estaban haciendo y les respondieron que iban a sacrificar al cordero como una ofrenda de Pesach porque Dios les había ordenado hacerlo. Los egipcios apretaban los dientes por el hecho de que los israelitas iban a sacrificar a sus dioses, pero no pudieron decir nada. Y debido a este gran milagro, llamamos a este Shabbat Hagadol, el gran Shabbat. ¿Sí? Esto es un Midrash que viene en el Ora Haim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un Midrash, porque nos dice que los israelitas les respondieron a los egipcios que era una ofrenda de Pesach. Pesach todavía no ocurría. ¿Sí? Iba a ocurrir Pesach, pero todavía no ocurría Pesach. Entonces, lo que hizo que este evento fuera aún más milagroso es que los israelitas pensaron que el hecho de matar a los corderos, ¿sí? A los corderos egipcios implicaba la muerte segura de ellos. ¿Por qué? Porque en verdad ese mismo acto fue el que los salvó de la muerte. Porque durante la plaga de la muerte de los primogénitos,
el Eterno pasó por sobre las puertas que habían sido salpicadas con la sangre de estos corderos, ¿sí? Y los israelitas fueron salvados, ¿sí? El éxodo de Egipto culmina con el milagro del Eterno partiendo el Mar Rojo para el pueblo judío y luego cerrándolo sobre el ejército egipcio que los perseguía, ¿sí? Poco después de cruzar el mar, los israelitas fueron atacados por el pueblo de Amalek, a quien vencieron durante un día de batalla prolongado de manera divina, cuando el Eterno milagrosamente detuvo la trayectoria del sol. El Maharal enseña que el significado relativo a todos los milagros en Egipto, basándose en la explicación del Talmud en Sebahim, en el Tratado de Sebahim, respecto a la motivación de Yitro para unirse al pueblo judío. Antes de convertirse al pueblo de Israel, Yitro había explorado todas las formas posibles de idolatría. El Talmud Babli, en el Tratado de Sebahim 116, nos dice, hay tres opiniones respecto a cuál fue el evento que inspiró a Yitro a convertirse y a unirse al pueblo de Israel. 1. La partición del Mar Rojo. 2. La guerra con Amalek. O 3. La entrega de la Torah. ¿Sí? ¿Qué fue lo que oyó Yitro que lo motivó a convertirse y a unirse al pueblo de Israel? ¿Sí? Rabí Yehoshua dijo que fue la guerra con Amalek. Rabí Eliezer Hamodai dijo que fue la entrega de la Torah. Y Rabí Eliezer dijo que fue la partición del Mar Rojo. Rashi, en su comentario a Shemot 18.1, escribe que fueron dos los eventos que inspiraron a Yitro a unirse al pueblo de Israel: la partición del Mar Rojo y la guerra con Amalek. El Maharal explica que Rashi está de acuerdo con Rabí Yehoshua respecto a que Yitro llegó después de la guerra con Amalek. El Maharal, ¿sí?, en Gur Aryeh, Shemot 18.1, dice: las 10 plagas de Egipto no explican la decisión de Yitro de unirse al pueblo de Israel, porque entonces él hubiera ido aún mucho antes a ver a Moshe. No se puede explicar literalmente el versículo: y Yitro oyó todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, ¿sí?, tal como está escrito en la Torah, porque no es lógico decir que Yitro llegó a convertirse al pueblo de Israel por haber oído sobre los milagros que tuvieron lugar en Egipto. Porque de ser así, él hubiera ido mucho antes de que se partiera el Mar Rojo y que hubiera sido la batalla con Amalek, ¿sí? Y para convertirse, puesto que las milagrosas 10 plagas en Egipto habían durado un año antes de que él llegara, ¿sí? O sea, Yitro escuchó o sobre la entrega de la Torah, o sobre la partición del Mar Rojo, o sobre la batalla con Amalek. Las plagas de Egipto fueron milagros localizados, fueron en un solo lugar, dentro de la tierra de Egipto, en contraste con los milagros globales que fueron la partición del Mar Rojo, la guerra de Amalek y la entrega de la Torah. Y aún así es difícil entender por qué Yitro llegó a convertirse a causa de estos dos eventos, ¿no? Lo que es la partición del Mar Rojo y la guerra con Amalek, tal como explica Rashi. Podemos explicar que todos los otros milagros de Egipto fueron específicos y locales, ¿sí?, como ya lo hemos dicho. Pero este es el dedo de Dios refiriéndose a todas las plagas de Egipto, y solo Egipto era golpeado. ¿Por qué? Porque el dedo de Dios señalaba solamente a ese lugar. Por lo tanto, los milagros específicos y localizados que tuvieron lugar en la tierra de Egipto no provocaron que Yitro reconociera que Dios era más grande que todos los otros ídolos, ¿sí? O no es correcto decir que era más grande que todos los otros ídolos, porque lo estaríamos considerando también a él un ídolo, ¿sí? Es más correcto decir que era más que Adonai, que el Eterno era el Dios todopoderoso y más grande que cualquier Dios que pudiera existir, entre comillas, en la tierra de Egipto, ¿sí? Fue hasta que Yitro supo sobre la guerra de Amalek y la partición del Mar Rojo cuando decidió ir a ver a Moshe, como dice Rashi, porque el milagro
en la guerra con Amalek fue cuando en los cielos se detuvo el movimiento del sol. Y eso ya fue un evento masivo, por así decirlo. Se dio cuenta, muchos pueblos se dieron cuenta de esto. Se detuvo el movimiento de la esfera del sol en el cielo. Y esto no puede ser considerado un evento local y específico, porque esto afectó a todo el mundo, ¿sí? Al menos a todo el mundo en la parte donde estaba el sol, donde era de día, ¿sí? Y de manera similar, la partición del Mar Rojo fue considerada un evento global porque dicen los Jajamim que todas las aguas del mundo se partieron al mismo tiempo que se partió el Mar Rojo. Si la partición del Mar Rojo fue un milagro global, entonces ¿por qué Yitro esperó hasta la guerra con Amalek para ir a visitar a Moshe? ¿Sí? Y ya estando ahí con Moshe, tomar la decisión de convertirse al pueblo de Israel. ¿Sí? Y podemos preguntarnos por qué, después de haber comprendido que la partición del Mar Rojo fue un evento global, aún así Yitro tuvo que esperar a que ocurriera el milagro de la guerra con Amalek. Podemos responder que a pesar de que la partición del Mar Rojo fue un milagro global y no localizado, ¿sí?, aún estaba basado en la esfera terrestre y no en las esferas superiores, ¿sí? Yitro necesitaba saber que Dios es el Dios tanto en el cielo como en la tierra. La guerra de Amalek le probó a Yitro que Dios también gobierna sobre los cielos, ¿sí?, al detener el movimiento del sol en el cielo. ¿Por qué Yitro tuvo que esperar hasta la entrega de la Torá, si él ya había entendido que Dios rige sobre los cielos y sobre la tierra? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a Rabí Eliezer Hamodai, quien dijo que Yitro llegó a convertirse después de la entrega de la Torá, después de la partición del Mar Rojo y después de la guerra con Amalek, dice que no fueron suficientes. Ellas solo demostraban que Dios gobernaba sobre la tierra y sobre las esferas celestiales. Pero Yitro necesitaba saber que no había otra divinidad fuera de Dios, incluso por encima de los cielos. Y la Torá se encuentra en un nivel más allá de los cielos. En resumen, la partición del Mar Rojo demostró el control de Dios sobre la tierra. La guerra con Amalek demostró que Dios es el amo de los cielos, y la entrega de la Torá reveló que no hay otro Dios, incluso por encima de los cielos, ¿sí? Vamos a ver la parte B, las enseñanzas que podemos aprender a partir de los milagros ocurridos. Rabí Yeruham Lebovitz, ¿sí?, nos dice: el propósito de los milagros del Éxodo fue enseñarnos que aquello que percibimos con nuestros ojos es solo la capa superficial de la existencia. Y la verdad es que el propósito principal de todo el éxodo de Egipto es la creencia en los milagros, ¿sí? La idea principal es saber y reconocer que en el corazón de la existencia hay un núcleo espiritual. Y debemos de saber que la existencia no es solo aquello que vemos con nuestros ojos físicos o lo que sentimos con nuestros otros sentidos físicos. La materialidad que vemos en la creación es solo una vestimenta de la verdadera existencia. ¿Y cuál es el verdadero núcleo de la existencia que quedó demostrado por la experiencia en Egipto? Es la espiritualidad, que es la fuente de toda la creación. Rabí Avigdor Miller dice: cada una de las plagas contiene una enseñanza sobre Adonai. Las 10 plagas fueron 10 pruebas para Israel, para ver si iban a aprender, ¿sí?, para ver si iban a aprender correctamente las lecciones que estas plagas venían a enseñarle. Todas las plagas tienen enseñanzas comunes, además del propósito individual de cada plaga. Entre las enseñanzas generales de las plagas podemos encontrar las siguientes: para conocer al Eterno, es decir, para ganar más conciencia de Dios. Para eso fueron las 10 plagas, ¿sí?, para conocer a Dios, para ganar más conciencia sobre Dios,
fueron para demostrarle a Israel que Israel era el pueblo elegido por él, que era separado de Egipto y de todos los otros pueblos. Fueron para demostrar el inmenso valor de idolatrar, perdón, de demostrar el inmenso vacío de idolatrar a falsos dioses que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. ¿Sí? Y fue para engendrar en Israel una gran emoción de gratitud, para que aceptaran con gusto la Torá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Sí? Y que permanecieran, mejor dicho, siéndole siempre fiel a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es. Rabbi Akiva Taz nos dice, los milagros del Éxodo nos enseñan que el orden natural del pueblo de Israel es estar por encima del orden natural del mundo. Por lo tanto, la noche que recuerda el milagro de Egipto es llamada la noche del Seder, ¿sí? La noche del orden. El autor de la obra, Sefat Emet, expresa el nexo entre la medianoche milagrosa y el resto de la historia del pueblo de Israel de un modo muy bello. Él se pregunta por qué llamamos Seder al procedimiento de la noche del Seder de Pesach. Si es que la palabra Seder significa orden, una serie de eventos predecibles, normales. Es raro que celebremos la serie más intensa de milagros, el alejamiento más agudo del orden natural, con la palabra Seder, orden, y su respuesta a esto es inolvidable. Para el pueblo de Israel, el orden natural es lo milagroso. ¿Sí? Tenemos un Seder de milagros. Fuimos forjados en circunstancias imposibles, concebidos en una llamarada de milagros, nacidos más allá del tiempo. Nunca podemos caer en lo natural. Nunca podemos y nunca debemos caer en lo natural, pues hacerlo implicaría un deterioro de lo peor. Implicaría transformar la matzá en hametz, y eso sería mortal para nosotros. Tal como lo comentó Ben Gurion en una entrevista para la CBS el 5 de octubre de 1956, en Israel, para poder ser realistas, debemos de creer en los milagros. ¿Sí? Con esto damos por concluido la primera clase sobre Pesaj 1, ¿sí? Vamos a grabar Pesaj 2, igual en 2 partes, para que lo escuchen, para que lo mediten. Y como siempre les digo, espero sus comentarios, espero sus preguntas. Pregunten. Quien no pregunta, no aprende cosas nuevas. Pregunten, no se queden con preguntas. Trataremos de contestárselas lo más pronto posible, ¿sí? Ustedes háganos preguntas, comentarios, qué temas quieren que tratemos. Estamos ahorita en el tema de Pesaj, porque Pesaj es este próximo viernes que llega, coincide con Shabbat. Que el Eterno los bendiga y que tengan una excelente semana.